La CONACOM es, digamos, la máxima autoridad, es un directorio compuesto por 3 personas, por una cuestión legal inclusive. Estas 3 personas tienen una característica específica en sus profesiones. Tiene que haber un economista, tiene que haber un abogado y tiene que haber un administrador o un contador. También la presidencia de la CONACOM rota, es decir, 2 años tiene cada miembro para ser presidente. El anterior presidente, que lo dejó el año pasado, fue Rolando Díaz, que es el abogado de la CONACOM, del directorio de la CONACOM. Yo estoy tomando la presidencia desde hace un año, soy el economista, y posteriormente estaría entrando el tercer director, que es el licenciado Varo Barros, que él es administrador y contador. Ya está, presidente y director. Así mismo. Rolando, ¿cómo estás? Bien, un gusto, Enrique, un gusto saludarte a vos, por supuesto. Gracias por la invitación y a la audiencia. Muchas gracias por estar los dos con nosotros. Un gusto. Y vamos a agarrarnos a tongo hoy, me parece. Pero está bien. Bueno, amigas, amigos, el punto es el siguiente. Si ustedes me permiten, quiero presentar el tema. Hace algunas semanas, como creo que la gente que sigue este programa lo tiene registrado, el gobierno, por instancia del Ministerio del Ambiente, emitió un decreto, el decreto 1400. Este decreto suspende, entre comillas, la posibilidad de abrir estaciones de servicio en áreas urbanas por 5 años. A partir de la aparición de este decreto, estimado amigo, nosotros ya le hemos entrevistado, bueno, a Neri, por supuesto, al ministro Rolando de Barros, por supuesto, bueno, y a alguna otra gente, ayer Sebastián Villarejo, de DICAPAR, sobre lo que significa la suspensión. Y aquí voy directo para que ustedes puedan, y ya lo hablamos, el lunes fue que hablamos. El lunes. Yo creo que este decreto, estimado amigo, viola el artículo 8 de la Constitución y el artículo 107. Y voy a aplicar rapidísimo, y les doy la palabra con mucho gusto. El artículo 8 de la Constitución, estimado amigo, dice que efectivamente se pueden declarar peligrosas algunas actividades. Pero esa atribución no es del Poder Ejecutivo. Es exclusiva y excluyente del Congreso. Y el artículo lo dice claramente, la ley determinará. El artículo 8 no le autoriza al Poder Ejecutivo a declarar peligrosa ninguna actividad. Esa no es una atribución que el artículo 8 le dé al Poder Ejecutivo. Por tanto, el Poder Ejecutivo, cuando pretende en su decreto 1400 decir que tal actividad es peligrosa, la de poner estaciones de servicio, viola el artículo 8. ¿Por qué? Porque usurpa una función exclusiva y excluyente del Congreso Nacional. Pero después viene el artículo 107. El artículo 107 establece, estimado mío, que vos y yo, los comunes, los paraguayos de a pie, podemos concurrir a la actividad económica que nos dé la gana, siempre que sea lícita, o sea, legal. Es decir, esto significa que no esté prohibida, pero no prohibida por el gobierno, prohibida por la ley. El gobierno no puede prohibir. Entonces, yo, vos, amiga, amigo, podemos en la Constitución del Paraguay poner una estación de servicio si nos da la gana. Eso en derecho, pero también conceptualmente en economía, se llama libertad de concurrencia, concurrir. Me voy al mercado, concurro, voy a llevar mis manzanas. Y tiene un correlato que está en el mismo artículo 107. ¿Para qué concurro? Para competir. No, sacame más todavía, espera un ratito, sigamos, vamos a volver a eso, un ratito. Entonces, ese es el artículo de la Constitución, ¿verdad? No, pero espera un ratito, ya. Bueno, este diálogo que ustedes escuchan es con Claro. Y este artículo 107 tiene este correlato que les digo, ¿concurrir para qué? Para competir.
¿Y qué dice el artículo 107? Que está prohibido rotundamente, taxativamente, expresamente impedir la competencia. El gobierno no puede impedir la competencia y los privados tampoco. Nadie puede impedir la competencia. ¿Qué hace este artículo, este decreto 1400? Prohíbe la concurrencia y prohíbe la competencia. He dicho, mi querido Neri, el micrófono es de ustedes. Como quieran ustedes. ¿No? Como quieras. Bueno, primero, Enrique, muchas gracias de nuevo por la invitación. Habíamos quedado en la última entrevista que tuvimos el lunes, donde estábamos analizando desde el punto de vista de la competencia lo que vos estás indicando con respecto al artículo 107. Nosotros indicábamos que existen mercados que de por sí necesitan ser regulados. Estos mercados, cuando tienen una regulación, implica de alguna manera que hay alguna cuestión restrictiva a la competencia, porque no todos pueden acceder, digamos, al mercado, porque por un lado pueden haber mercados imperfectos, que como hablamos, cuestiones de espectro o cuestiones en este caso, digamos, sanitarias. Pero lo que sí se tiene, que ver es que todos tengan la posibilidad de poder acceder en las condiciones reguladas que puedan estar establecidas. Ahora, cuando hablamos del artículo 107 y estamos hablando de la libre competencia, la libre concurrencia, como bien lo dijiste, nosotros tenemos que analizar, digamos, si es que hay una norma que sea restrictiva a la competencia, que tenga, digamos, tres características específicas. Primero, que sea necesaria. Segundo, que esta norma, digamos, también tenga que ser justificada desde el punto de vista, digamos, de la competencia específicamente, que sea justificada en cuanto a que sea proporcional, y ahí hablamos del tiempo. Una norma que no tiene un tiempo, ahí sí restringe totalmente la competencia. Y el tercero, digamos, que no sea discriminatorio, es decir, que no afecte, digamos, a unos competidores en relación a los otros. Sí, esencialmente eso. Yo quisiera hacer algunas precisiones para saber, sobre todo, sobre lo que estamos hablando. Acuérdense de una cosa nomás. Sí. Primero, esta es una discusión abierta. Sí. Cada uno dice lo que quiere, pero lo que les ruego es que usen lenguaje fácil. Sí. O sea, que todos los tres usemos lenguaje fácil. Sí. Porque la idea es, este no es un programa para profesores de doctores, al contrario. Así que, nada, metele nomás. Perfecto. Nada, solo quería hacer una precisión con relación al decreto en particular, ¿sí? O sea, quería hacer un poquito sobre lo que mencionaste nada más, Enrique. El decreto como tal no viene a suspender el acceso al mercado de forma directa, por lo menos, ¿no? Y por eso digo que es una precisión, ¿sí? Lo que viene a hacer es a suspender la presentación y emisión de las evaluaciones de impacto ambiental, ¿sí? Que de forma indirecta tendrá la consecuencia, por supuesto, de que una empresa que quiera establecer una estación de servicio no podrá hacerlo porque no podrá cumplir con ese requisito. Y no lo hace para todos, esa es la segunda precisión, ¿sí? No lo hace para todos, lo hace solamente para aquellos lugares donde hay una alta concentración ya de estaciones de servicio. Por ejemplo, en las zonas rurales no rige este decreto, o sea, no les alcanza, con lo cual se podrá concurrir en determinadas zonas. En ese marco, ¿por qué esa precisión es importante? Por los tres criterios que dice Eduardo, nuestro presidente en este caso, ¿no? Pero para poder entrar en esos tres elementos, también quiero hacer una precisión importante. ¿Cuál es el rol de la Comisión Nacional de la Competencia y cómo puede aportar en cualquier caso al debate que vos estás planteando, ¿sí? A nosotros no nos toca evaluar, por ejemplo, los informes técnicos que son el sustento de este decreto, ¿sí? Porque cuando uno lee el considerando del decreto, encuentra unos sustentos normativos, ¿sí? Y también unos sustentos técnicos que tienen que ver con el fondo de la cuestión, principalmente el informe de alerta de la Contraloría General de la República, ¿no? Es decir, recibe esa información y ahí podríamos decir, surge el primer punto, es decir, la necesidad, ¿sí? La necesidad, por lo menos la necesidad de evaluar si corresponde o no realizar una regulación que podría restringir la competencia, ¿sí? Porque todavía no sabemos cuáles van a ser los términos de esa regulación.
En ese momento, la autoridad de regulación, la autoridad que se tiene que encargar de expedir, en este caso, las evaluaciones de impacto ambiental y las licencias correspondientes, llama la atención y alerta. Dice, aquí tengo una necesidad, me surge una necesidad. Un informe que no está sustentado, y ahí quiero hacer otras precisiones, Enrique, sobre lo que señalaste en otros momentos, ¿verdad? Que no está sustentado solamente en el informe Facetti, que vos le llamás Facetti, ¿no? O al que se conoce como Facetti, sino que está sustentado también en otros informes, por ejemplo, en requerimientos hechos a municipios y también en informes de salud pública, ¿sí? Estos informes, que vuelvo a reiterar y creo que es muy importante, no nos corresponde a nosotros evaluar científicamente el fondo, ¿sí? Solamente nos corresponde evaluar si existen o no como tal. Si nosotros, y más que nosotros, el regulador dice, aquí hay unas luces rojas que me llaman la atención, tengo que pasar al siguiente estadio de análisis, que es, si considero que este informe, el de Contraloría, es lo suficientemente fuerte, relevante o que me llame la atención y que me preocupa, miro cuál es mi marco normativo para ver qué puedo hacer, ¿no? Y aunque se citan en el decreto varias disposiciones, hay incluso tratados internacionales que establecen claramente que, y si me permitís, yo creo que es importante, la ley 253 que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, etcétera, ¿sí? ¿Está bien? Dice que para adoptar este tipo de medidas, cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir o minimizar estas amenazas. ¿Qué quiere decir esto? No medidas definitivas, sino medidas de urgencia, ¿sí? Y como consecuencia de esto, el regulador, insisto, no la Comisión Nacional de la Competencia, sino el regulador, en este caso MADES y el Poder Ejecutivo, toman la decisión de dictar un decreto. Y el decreto lo que hace es establecer básicamente la suspensión, ¿sí?, de la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental y la emisión de la declaración de impacto ambiental, ¿sí?, hasta tanto el MADES elabore, adopte e implemente efectivamente las medidas correctivas necesarias. ¿Qué quiere decir esto? El decreto es transitorio, ¿sí? Es transitorio. Podemos analizar y deberíamos poder entrar en esa cuestión respecto de si es o no proporcional, que es el segundo requisito que debería analizar el regulador. ¿Es proporcional fijar un plazo de 60 meses para poder adoptar, implementar efectivamente estas medidas? Del decreto no se desprende un análisis a ese respecto y por tanto nosotros como CONACOM mal podríamos decir que 5 años es mucho o es poco. Lo que corresponde en todo caso es interiorizarnos, que es lo que estamos tratando de hacer con la autoridad, para que de alguna forma explique por qué ese plazo. De cualquier forma el decreto tampoco dice que será por 5 años, dice hasta tanto el MADES pueda hacer esto. Ese hasta tanto puede ser antes de ese tiempo. No, insisto, no podemos saber si ese periodo es razonable o no. Lo que se tiene que analizar para considerar que él es anticompetitivo, por usar términos más o menos entendibles, es si ese periodo de 5 años es o no razonable desde el punto de vista de la competencia por ser proporcionado al objetivo que busca, que es salvaguardar una situación de urgencia, ¿sí? Por lo menos eso es el argumento que utiliza. Y el último requisito es que no discrimine, ¿sí? ¿Qué quiere decir que no discrimine? Que, por ejemplo, los que están en el mercado no salgan beneficiados como consecuencia de esta situación como algo reprochable, es decir, que sea efectivamente beneficiado como consecuencia de una medida que deja a otros sin la posibilidad de ingresar, ¿sí? Desde ya te podemos decir, y creo que el otro día te adelantó el presidente, que evidentemente la norma como tal, al establecer una limitación, es una limitación a la competencia, ¿sí? Pero pasado por estos filtros tenemos que analizar si es proporcional y si es o no discriminatorio. Y será proporcional o será discriminatorio, sobre todo proporcional, en la medida que la transitoriedad esté debidamente acreditada y justificada, ¿vale? Con lo cual, en principio, así de entrada, podemos decir que existe, aparentemente por la documentación que nosotros pudimos analizar, una necesidad de suspender
como una medida de urgencia. Porque hay otro elemento importante aquí, que es que se cita en los informes, en el informe sobre todo de la Contraloría, y que se menciona además también en el decreto dentro de su fundamentación, que el MADES actualmente no cuenta con una normativa que regule específicamente el procedimiento de otorgamiento de licencia ambiental para este caso. Pero no es que no lo haya tenido, lo tuvo. Y tuvo que suspender sus efectos como consecuencia de la cantidad de medidas cautelares otorgadas por la Corte Suprema de Justicia en contra de estas disposiciones, ¿vale? Medidas cautelares que están y que no han sido resueltas hasta ahora, ¿vale? Por lo menos esto es lo que dice. Entonces, como consecuencia de ese entorno, de esa situación apremiante, ¿sí? O de urgencia, analizada por el regulador sobre la base de documentación e informes técnicos, ¿sí? Existe una necesidad. Podemos discutir seguramente sobre la proporcionalidad del plazo, ¿sí? Seguramente no estaríamos en esta discusión si el plazo hubiese sido de 6 meses, porque nadie diría nada, porque suspender por 6 meses parece muy razonable. Y a partir de ahí habría que entrar a analizar, pero insisto, lastimosamente nosotros no podemos opinar con fundamentos técnicos sobre esta situación del tiempo porque no se desprende explícitamente del decreto. ¿Me permiten? Por favor. Bueno. La primera cuestión es el rol de CONACOM. Y Eduardo, yo tengo que decirte lo siguiente, y Rolando. La existencia de la ley 4956 pretende que CONACOM no sea un apéndice del gobierno, Sí. sino un vigilante del gobierno. Correcto. O sea, entre otras funciones. Sí, Sí. Pero, o sea, quiero aplicar Sí. a la vigilancia. Pero sobre eso podemos coincidir contigo. Bueno, en consecuencia, yo espero que ustedes tengan no una actitud, y lo voy a usar en términos técnicos, Sí. yo espero que CONACOM no sea complaciente con el gobierno, sino que sea riguroso con el gobierno. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una atribución legal de decirle, cuidado, señor. Sí, señor. Muy bien. Enrique, yo te puedo interrumpir. Sí. Perdón. No, metele. Me encanta el micrófono, Enrique. Entonces, yo creo que quien conoce la CONACOM y quien se haya ocupado de estudiar a la CONACOM como tal, puede tener evidencias claras, contundentes, indiscutibles, transparentes, de que eso que vos esperás de una institución como la CONACOM se ha venido cumpliendo desde hace años. Te puedo decir, y te podemos citar ejemplos clarísimos en los que le hemos dicho al gobierno que una norma restringía o podía ser peligrosa para la competencia. Sí. Le hemos dicho al Parlamento, porque nos han pedido o de oficio en la ley de suministro y contrataciones públicas, sobre subsidios a Petropar, sobre varias leyes que hemos hecho, ¿vale? No discuto. Efectivamente, nosotros en la CONACOM pretendemos que nuestra fama y reputación venga como consecuencia de las actuaciones y que se mantenga, ¿verdad? Y el objetivo es ese.